Heme aquí con una mujer valiente, preparada y profesional. Marion Reimers. Marion, muchas gracias por estar aquí. Por el contrario, Beto, gracias por recibirme y un saludo a todo el auditorio. Qué gusto me da verte y preguntarte, ¿cuándo descubriste tu vocación periodística? Ay, qué buena. Vamos a empezar con preguntas difíciles, ¿verdad? Ok. Mira, yo desde hace mucho tiempo sabía que me quería dedicar a los medios de comunicación o que quería estudiar ciencias de la comunicación. Eso lo entendí como a los 17, 18 años más o menos. Y luego la mitad de mi carrera coincidí con una profesora extraordinaria que también en algún momento tuvo un espacio aquí, María Elena Meneses, que ya no está con nosotros, ya falleció. Y ella fue quien me inspiró a ser periodista. Y en ese momento yo llevaba 2 o 3 años trabajando en Fox Sports y fue cuando dije, bueno, voy a seguir este camino. ¿Qué papel ha jugado la mujer en la historia del periodismo deportivo? Yo creo que las mujeres hemos jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad siempre. El asunto es que, y lo hemos hablado tú y yo fuera del aire en muchas ocasiones, falta hacer un poco de revisionismo histórico, ¿no? La historia no es necesariamente lo que nos cuentan que sucedió, porque siempre hemos estado ahí presentes. Y yo creo que en el periodismo deportivo también hay una participación muy importante de las mujeres, más de manera reciente, porque también el deporte ha sido un reducto muy masculino históricamente, ¿no? Entonces, creo que el hecho de practicar deporte y luego contar cómo se practica el deporte empieza a abrirse primero de la mano de las deportistas y después de las periodistas. Y al ser un reducto varonil, masculino, como comentas, ¿cómo toman los hombres periodistas tu irrupción y tu posicionamiento en los medios de comunicación? Pues habría que preguntarles a ellos. Creo que algunos no se lo toman muy a bien, a otros me parece que sí. Y ahí es donde creo que viene a colación una frase muy, pero muy interesante que va más allá de lo que sucede conmigo. Y es que una o uno puede entender qué tan aliado es un hombre de la liberación de las mujeres, viendo cómo reacciona cuando una mujer lo desafía, particularmente si esto sucede en la esfera pública. Desafío, utilizas esa palabra. Te pregunto si eres una persona desafiante. No me considero particularmente una persona desafiante. Lo que pasa es que las normas son muy estrechas, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a empujar un poquito más esos límites y esos bordes que no únicamente nos restringen a nosotras. Yo creo que también restringe mucho a los varones, nos restringe a todas las personas y eso también tiene que ver, y me parece que tú también lo entenderás mucho con el discurso del periodismo deportivo, el discurso del tabloide, el discurso de la humillación, el discurso que tiene que ver con la burla, con la descalificación, con el grito, con toda esta clase de cosas que se traduce también no únicamente en cómo nos hablamos o cómo hablamos de las y los deportistas, sino cómo nos hablamos entre nosotros en una mesa de conversación. Claro. Entiendo que practicaste deportes y de manera destacada. Más o menos. ¿Es obligado haber sido deportista o qué tanto ayuda a la hora de opinar sobre deportes en los medios de comunicación? Es una pregunta extraordinaria. Porque si hablamos del deporte profesional, pues es una mirada microscópica. ¿Cuántas personas son deportistas profesionales? No muchas. Es como decir que para ser analista político habría que haber sido candidata a la presidencia, ¿no? Me parece que es un poco reduccionista. Pero sí creo que tener al deporte como una práctica formativa en nuestras vidas y el seguirlo ejerciendo es importante para poder también entender cómo va evolucionando el deporte y cómo evoluciona nuestra profesión. No estoy diciendo que sea exclusivo, pero sí creo que, pues vamos, habla de una vida sana, habla de una conexión con nuestro cuerpo. O sea, yo creo que independientemente si somos periodistas deportivos o no, hay que practicar deporte. Siempre es un romance que dura para toda la vida. Claro. Mencionaste la candidatura presidencial, un poco de rebote, pero esto me lleva a preguntarte, ¿qué te hace sentir la posibilidad de que haya una mujer presidenta en México? Creo que es muy interesante que exista la posibilidad de que 2 mujeres estén compitiendo por la presidencia.
Creo que eso nos lleva a repensar cómo entendemos la competencia sana entre las mujeres, ¿no? Porque están estos dichos de mujeres juntas ni difuntas, todas estas cuestiones en donde además permanentemente se nos quiere enfrentar. Y yo quiero ver cómo responden mucho las voces en la esfera pública respecto de esta competencia. Creo que es muy interesante la posibilidad de que haya una mujer al frente del país en el máximo cargo en términos de visibilidad. Creo que es muy importante, pero eso no necesariamente significa que los derechos de las mujeres y de la lucha feminista van a estar siempre al frente. Y creo que eso, bueno, pues hay que ponderarlo y hay que empezar a entenderlo con las propuestas que vayan a presentarse. Esta lucha feminista, ¿qué tan basada en un fundamentalismo o en un extremismo en la actualidad? Lo que pasa es que el feminismo es un movimiento político como tantos otros y tiene fracciones mucho más extremistas que otras y tiene también puntos en los que no se converge y puntos en los que sí. Lo que sí considero es que tiene como idea fundamental que las mujeres también somos personas y debemos ser tratadas como tal. Por supuesto. ¿Por qué no hay más mujeres ahora hay más, pero ¿por qué no ha habido históricamente más mujeres en los programas de análisis deportivo concretamente, que es a lo que tú te dedicas? Es una pregunta extraordinaria para los hombres que están en el despacho del poder, porque pues son los que históricamente han tenido la llave que abre y cierra esas posibilidades, porque por falta de capacidad no es. Correcto. A ti te sobra y sin embargo Gracias. Te critican. Sí. ¿Cómo tomas las críticas que has llegado a recibir? Mira, yo creo que todas las personas que estamos involucradas en este medio y en los medios de comunicación y en la esfera pública somos sujetas a críticas. Tú lo has sido, yo lo he sido, otros colegas lo han sido. Pero creo que tenemos que diferenciar algunas cuestiones y cómo es o de dónde surgen estas críticas. Lo primero es, por lo general, me preparo mucho. Creo que mis análisis son buenos, no me equivoco en cuestiones fundamentales, hago la tarea. Habrá estilos que a la gente le gusten más, le gusten menos, pero eso no significa que yo no sé de lo que estoy hablando. Claro. Me parece que también hay que diferenciar la crítica del abuso. Y muchas veces de lo que yo he sido sujeta o de lo que he sido objeto es de abuso, no de críticas. Generalmente las críticas hacia los varones tienen que ver con sus posicionamientos, no con su género. Correcto. O no tienen que ver con sus orientaciones sexuales, no tienen que ver con su vida privada. Y en mi caso sí. Entonces creo que hay una cuestión que tiene que ver con el género y creo que tiene que ver también con marcar una pauta hacia otras mujeres. No tiene tanto que ver conmigo, sino es decirle a otras mujeres del entorno, atención, porque si se salen de la norma, les va a ir como a ella. Y creo que eso es a lo que mayor atención tenemos que prestar, más allá de centrarnos en mi figura. ¿Tú lees eso? ¿Te afecta si es que lo lees o no lo lees? Yo no lo leo, lo dejé de leer hace mucho tiempo. Sí ha tenido una afectación muy fuerte en mi salud mental, porque pues evidentemente a nadie le gusta ser víctima de abuso y sobre todo de un abuso articulado, sistemático y pagado, ¿no? Como suele suceder en este país. ¿Pagado por quién? Pues no lo sé, pero las campañas de bots son una realidad. Hay un montón de agencias cerca ahí de Palmas en donde pues se prestan estos servicios. Y bueno, evidentemente no soy únicamente yo. Hay muchas otras periodistas y muchos otros periodistas que hemos hablado de los derechos de las personas LGBTIQ+, que hemos hablado del acceso al aborto o la despenalización del aborto, que ahora a nivel federal afortunadamente se dio, y que también, en consecuencia, somos perseguidos por esta manera de expresarnos. No tiene únicamente que ver con el deporte. Claro. El hecho de que estas críticas provengan del anonimato, de esta caterva de cobardes que quizá no te lo dirían en tu cara, pero que lo dicen bajo una cuenta o un seudónimo, ¿eso no aminora un poco o no te hace contextualizar de otra manera las críticas que has recibido? Pues es que son bots, Beto. O sea, Twitter no es México. Entonces, cuando yo salgo a la calle, me encuentro con personas que cuando me hablan bien. Claro.
No pretendo perderme en eso porque no soy ni la mejor por un extraordinario comentario que hice, ni la peor por un error que cometí. Yo tengo que encontrar ese centro. Pero sí, en definitiva, creo que es muy importante no normalizar la violencia y el abuso. Y sí considero que plataformas como Twitter o X o como ahora se llame, nos han llevado a normalizar mucho el abuso y nos han llevado a entender que, bueno, es que como a eso te dedicas, lo tienes que soportar. Y yo creo que no. Yo creo que no tenemos que normalizar el abuso, no tenemos que normalizar esta clase de cosas, porque una cosa es una crítica a mi trabajo, que muchas personas lo puedan tener, pero a mí me parece que tiene que ver con otras posturas que particularmente a muchos hombres les generan ruido. Claro. A mí lo que me preocupa, y te lo pregunto, es qué tan representativo o sintomático del sentir real de la gente es lo que ahí se escribe. Pues habría que verlo. ¿Eso refleja la sociedad mexicana, lo que se publica en esa red social? No creo ¿No que... necesariamente? No, yo creo que no refleja la sociedad mexicana. Sí creo que refleja un momento que estamos atravesando en el que además hay sectores que le dan mucho peso a lo que sucede ahí. Tú puedes crear una tendencia con 1000 tweets. No es una cosa difícil de hacer. Pero yo no creo que sea representativo de un país de más de 100 millones de personas. Lo que sí creo que es importante tomar en cuenta es que particularmente el medio deportivo es increíblemente violento. Sí. Cuando uno sale de ahí, ¿no te pasa a ti? Es mucho menos violento. Tú te das cuenta de lo que te cuentan otras colegas y otros colegas que se desenvuelven en otros ambientes y es diametralmente opuesto a lo que vivimos en deportes. ¿Por qué será? El deporte es muy violento. ¿Por qué? Pues porque ¿Por la pasión que despierta, mal encausada? No, porque tiene esta herencia de nociones muy patriarcales y muy tóxicas de la masculinidad. Porque yo creo que no podemos hablar de la violencia contra las mujeres si no hablamos de la violencia que existe entre los propios hombres. O sea, tú velos en el periodismo deportivo, Beto, se hablan horrible. Se dicen y normalizan una clase de insultos y descalificaciones y espectáculos. Correcto. Que a mí me parece que, pues, no amerita eso una competencia deportiva, ¿no? O sea, ganó el América y ya está, todo bien, volvemos a nuestra programación habitual. Entonces, sí creo que se heredan un montón de nociones y de comportamientos que después la audiencia también acepta como normales. Claro. Porque ven hablándose a la gente así en la pantalla, entonces dicen, bueno, pues yo les puedo hablar igual, ¿no? O sea... Sí, se pasan límites y se corre el peligro también de la irresponsabilidad desde el micrófono que puede llegar a exacerbar los ánimos. Pero fíjate cómo suceden cosas que normalizamos también de lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. No, son cosas que suceden en el vestidor, ¿no? Y escuchas unas descalificaciones, insultos, golpes, normalización de la violencia, el abuso del cuerpo, o sea, un montón de cuestiones que no son intrínsecas al deporte. Sí. Nosotros los estamos haciendo intrínsecas al deporte. El deporte es lo que nosotros hagamos con él. Es una actividad humana que está sujeta a interpretación y a modificación. Y la hemos llevado hasta ese punto, pero naturalmente el deporte no es eso. Sí. ¿Cuál es el principal obstáculo que has tenido que superar en tu vida? El principal obstáculo que he tenido que superar en mi vida es deshacerme de las nociones externas para que eso no tiña la imagen que yo tengo de mí misma. Mantenerme fiel a quien yo soy yo y lo que yo creo. Prejuicios. A ver, a todas las personas nos gusta que piensen bien de nosotras, ¿no? Y yo creo que ese desafío lo tenemos todas las personas todos los días. Conectar con quienes somos y ser fieles a nuestro espíritu y a nuestra esencia. No dejarnos corromper por el ruido externo. ¿Te gusta escucharte? Es decir... Ay, no. No. Siendo para que mejorar... es una tortura personal. Lo hago para mejorar, pero no me gusta. ¿No te gusta tu voz o la forma, tu entonación? ¿O que no te gusta? Sé, me da como penita ajena, ¿no? No sé, ¿Ah, es sí? como extraño. Sí. ¿A ti no te pasa que te escuchas y dices, ay, qué raro? Sobre todo en las transmisiones antiguas. Qué pena. No, hombre. Pero no, ahora me da menos. Murrieta, por favor. Ahí me daba más pena. Oye, ¿qué opinas del beso que le dio el señor Rubiales, expresidente de la Real Federación Española, a Jenny Hermoso?
Bueno, creo que se ha dicho muchísimo al respecto. Mi opinión creo que es muy evidente, es algo absolutamente fuera de lugar, es un abuso de poder, ¿no? Porque pues sí se disculpa con la reina y con su hija, pero no se disculpa con Jennifer Hermoso. Creo que es, sin embargo, ha sido un vehículo importantísimo para abrir un montón de conversaciones que son muy relevantes, no únicamente en el deporte, sino en muchas otras áreas, porque esta es una situación que se da todos los días en diferentes ámbitos. Y muchas personas han dicho, es que esto tiñe el triunfo de la selección española. Es verdad, pero las futbolistas de la selección española desde 2015 venían denunciando irregularidades. Han una y otra vez presentado esto. Si no sucede el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso, desafortunadamente se hubiera dado carpetazo al tema, se hubiera puesto bajo la alfombra y se hubiera pensado que la gestión de Rubiales es exitosa y que el tipo había hecho las cosas bien y que Jorge Vilda también. Entonces, a veces se tiene que romper todo para volverlo a construir, y yo agradezco enormemente la valentía, la fortaleza, la resiliencia y la capacidad de las jugadoras españolas para hacerle frente a una situación como esta, porque ojalá algún día las deportistas puedan hacer exactamente lo mismo que su contraparte masculina, que es dedicarse únicamente a jugar fútbol. ¿Te hace sentido el que por protegerla ya no la hayan convocado a...? No, me parece ridículo. Si las hubieran querido proteger, las hubieran protegido de otra forma. Es otra vez el trato condescendiente, paternalista. Ahora hay toda una revolución, ¿no? Mientras estamos hablando de esto, porque han sido convocadas, ellas están negociando que se puedan ir de la concentración, porque de lo contrario van a ser sancionadas. O sea, es abuso tras abuso tras abuso, y es incluso hacerlas ver como niñas berrinchudas que están pidiendo permanentemente que se les trate con respeto como las profesionales que son. Y somos muchas las mujeres que atravesamos eso en diferentes ámbitos de la vida. Claro. Esto de la mujer en el periodismo deportivo, a veces apareciendo más por su imagen que por sus conocimientos de deportes o de periodismo, me lleva a preguntarte si sientes que se ha avanzado en la eliminación de la sexualización o la cosificación de la mujer. Yo creo que los hombres que están en los despachos del poder se han visto obligados a eso, porque a mí me han preguntado muchas veces sobre ello, y yo creo que las mujeres somos libres de vestirnos como se nos dé la gana, y creo que podemos vernos como se nos dé la gana. El asunto tiene que ver con que se ha impregnado, y ahora hay que limpiar eso, el periodismo deportivo de una cultura en la que se le hacía ver a las mujeres que esta era la única manera de avanzar. Y sucede mucho en otros ámbitos, como por ejemplo cuando dicen, no, es que esta se acostó con el jefe, esa es la manera en la que llegó al puesto de poder. Pero nunca se dice, este jefe retuvo el avance profesional a cambio de favores sexuales. Yo creo que sería una mejor manera de frasearlo, ¿no? Claro. ¿El machismo persiste como siempre en México, o sientes que también hay un avance en ese sentido? No, el machismo persiste en México porque diariamente son asesinadas 11 mujeres por el simple hecho de ser mujeres, porque los crímenes violentos siguen subsistiendo, porque hay impunidad, porque es uno de los países más peligrosos para ser niña, víctimas de trata, en fin, violaciones en el seno familiar, ¿no? O sea, hay un montón de asignaturas pendientes que no podemos trascender porque hay un machismo que minimiza esto. O sea, desde ahí empieza, en el que pensemos, bueno, ya estamos muy bien, ¿no? Ya tenemos a 2 mujeres compitiendo por la presidencia. Bueno, pero eso no es sintomático de lo que sucede en otros rincones del país. México es un país machista, al igual que el mundo también ha buscado trascender esto en diferentes aspectos, pero sigue siendo un problema universal que en México está muy acentuado. Es una realidad, pero entre más pronto lo reconozcamos, más pronto vamos a poder avanzar, pero seguimos queriéndonos poner una venda enfrente de los ojos diciendo que México no es un país machista. Sí lo es. Y lleva el machismo a la conexión con la misoginia. ¿Hay avance, crees, en este sentido en México? ¿Crees que se pueda lograr? ¿O de qué manera se podría lograr erradicar eso? Uy, Beto, si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, probablemente las personas que están en casa van a responder, bueno, se resuelve con educación. Eso sucede desde la casa. La televisión también educa, las escuelas educan, la iglesia educa, la publicidad educa. O
O sea, no tiene únicamente que ver con el seno familiar, tiene que ver con un montón de otras actitudes que se repiten y se repiten y se repiten al grado que lo incorporamos como parte de algo que pues, ya pensamos que es así. Y desafortunadamente no hay una única vía, pero sí, insisto yo, que es muy importante que empecemos a tener la conversación de las violencias también entre los propios hombres. Porque si los hombres son educados a pensar que las mujeres estamos un poquito por debajo de ellos y se tratan así los unos a los otros, pues es lógico que a una persona que consideran de menor rango la van a tratar igual o peor. O sea, entonces creo que tenemos que empezar a reconocernos desde otro lugar. Y sí creo que es fundamental entender que sí, es un problema. El machismo es un problema en México, existe todos los días en todas las esferas y entre más pronto entendamos eso y empecemos a tener esta clase de conversaciones, porque ni siquiera tiene que ver con decir, todos los hombres son malos. Por el contrario, yo creo que también esto les abre las puertas a un montón de otras cosas, a poder mostrar sus emociones desde otro lugar, a entender que los atributos que le ponemos a lo masculino y a lo femenino son creaciones que nosotros hemos hecho. Los hombres también habita en su interior un montón de ternura, un montón de vulnerabilidad, un montón de otras cosas. Y también nosotras somos asertivas y fuertes y también podemos hacer cosas horribles y también podemos abusar de poder y también somos seres humanos complejos. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a soltarnos un poquito de esas cadenas y entender que somos capaces de un montón de más cosas que lo que nos enseñaron. Regreso al deporte para preguntarte por el fútbol femenil, que empezó con unos sueldos bajísimos para las chavas, todavía con muchas carencias. ¿Cómo va el fútbol femenil en México? El fútbol femenil en México ha crecido muchísimo, al igual que lo ha hecho el fútbol a nivel mundial. Prueba de ello es la reciente Copa del Mundo, que tuvo extraordinarios resultados y en donde todavía vemos asignaturas pendientes. El fútbol femenil en México tuvo un auge muy importante en los 70, ¿no? 70, 71 la Copa del Mundo aquí, con la Pele Vargas, con la Peque Rubio. Todo este revisionismo histórico que nos falta reconocer a nuestras heroínas. Ahora tenemos a las primeras o a las pioneras profesionales. Tuvimos a las pioneras no profesionales en esa época. Y yo creo que es una ventana maravillosa porque justo de lo que te hablaba anteriormente, México es un país con enormes problemas de machismo, con enormes problemas de abuso contra las mujeres. ¿Qué mejor manera de tener marcos de referencia que 22 mujeres que están jugando al deporte considerado históricamente masculino los lunes por la noche mientras los señores están tomándose una copa jugando dominó? Esa postal nos dice muchísimo, Beto. O sea, esto hace 15 años era impensable y ahora es una realidad. Creo que hay asignaturas pendientes, sobre todo en la capacitación de personas que se especialicen en fútbol femenil, que no lo usen nada más como un trampolín profesional para aspirar al fútbol de los hombres. Sí. Pero yo lo veo con muy buenos ojos y me llena siempre el corazón. Y hablando de pioneras, ¿fuiste la primera en transmitir una Champions como comentarista? Una final de la Champions. Una final de y bueno, Champions. La temporada, sí. Y la temporada, claro. Sí. Con el plantel actual de la selección mexicana, con naturalizados o sin naturalizados, ¿qué le auguras a la selección mexicana después del fracaso en Qatar para el próximo Mundial? Vamos muy tarde para el proyecto, Beto. Yo creo que vamos muy tarde. La selección mexicana creo que primero necesita encontrar una solvencia institucional lejos de las filias y fobias políticas dentro del Consejo de los Dueños, ¿no? O sea, creo que necesitamos una federación que sea cada vez más independiente y que tenga un proyecto sobre todo en el que la formación de futbolistas esté al centro de la conversación y en el que sobre todo tengamos a personas con vocación de formadores. No tenemos eso. Todo el mundo quiere dirigir al América, pero por decir un nombre, ¿no? O quiere dirigir en primera división, pero no todo el mundo quiere ser docente. Y yo creo que necesitamos más docentes. Y por último, y volviendo a ti, a tu entraña y a tu resiliencia y a tu fortaleza y a tu forma de afrontar todas estas barbaridades que se te han puesto por delante en el camino. ¿Cuáles han sido las herramientas para afrontar eso y para salir adelante y ser la persona que eres ahora? Ay, pues
nadie hace nada sola. Y mucho menos las mujeres cuando nos encontramos moviéndonos a contracorriente. Siempre he tenido grandes colegas que me apoyan. Tengo una familia maravillosa, una pareja fantástica. Tengo, además, la humildad de aceptar cuando necesito ayuda, ya sea para mi salud mental, para mi salud física, para encontrar espacios en los que pueda sanar y pueda reencontrarme. Y creo que también es bien importante hablar de las redes que tejemos entre mujeres, ¿no? Tener personas que te sigan alimentando, que te sigan empujando hacia adelante. También grandes colegas, amigos, hombres que me ven y entienden por lo que atravieso, o tal vez no lo entienden, pero empatizan, ¿no? Y buscan sumarse. Y sobre todo, tener muy claras mis convicciones. ¿Qué te hace feliz? Uy, me hace muy feliz la música, me hace feliz la comida, me hace feliz el deporte, me hace feliz la naturaleza, me hace, sobre todo la naturaleza. La naturaleza me hace muy feliz. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Beto. Un placer Gracias. platicar contigo. Gracias. Marion Reimers, heme aquí.